Bienvenidos a su espacio radial Tiempo y Clima en Acción, presentado por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a través de su ente adscrito, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME. En los controles nos acompaña Eduardo Verdú. Saludos, Eduardo, como siempre apoyando a la radio. En la coordinación de MJP Radio, José Perdomo. En la producción de este espacio, la Oficina de Gestión Comunicacional del INAME. Y quien les habla, Vicente Freitas, Cleve García, gerente de Gestión Comunicacional del INAME. Hoy tenemos un programa muy especial. Antes de ir a nuestras redes sociales, tenemos en nuestra cabina dos invitados gerentes del INAME que ya van a ser presentados más adelante. ¿Ok? Y bueno, nuestras redes sociales, como siempre, en Twitter, Ceballos Hichazo 1. De nuestro ministerio, MIJP, _BZLA, y del instituto, @INAME. De Instagram, Remigio Ceballos Hichazo, MIJP Venezuela, _INAME oficial. Y como siempre, la emisora de la seguridad y la paz a través de @MIJP Radio. El tema de hoy, cambio climático y el ámbito nacional. Nos acompañan el día de hoy en cabina el ingeniero Héctor Fuenmayor y el ingeniero Dixon Iglesias, ambos gerentes del INAME en las áreas de investigación, desarrollo y capacitación respectivamente. Hoy también haremos un contacto telefónico, Lice, con la doctora Isabel Di Carlo Quero, quien es internacionalista del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Y vamos a estar conversando con ella el tema del proyecto de ley contra el cambio climático que se encuentra en discusión en la Asamblea Nacional, ¿no? Esta mañana se dio un espacio de discusión a través de, digamos, presencial, y también se hizo a través de un enlace de Zoom. Entonces, bueno, eso es parte de la cosa que estaremos conversando el día de hoy en esta emisora de seguridad y paz. Bueno, vamos con el bloque número 1 de noticias. Adelante, Eduardo. Tiempo y clima actual. así es, continuamos con las noticias importantes a nivel nacional e internacional, porque la hidrometeorología no tiene fronteras. Como noticia número 1 tenemos que la región europea está en camino de lograr solo 26 de las 169 metas para el desarrollo sostenible del 2030. La región europea está en camino de lograr esta hazaña como de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esto según el informe de la CEPE 2022 sobre el proceso de las ODS. En este sentido, se conoció que hasta la fecha han avanzado mucho, sobre todo en el acceso a servicios básicos como el agua potable, que es parte de la meta 6.1, y la energía, que es parte de la meta 7.1. Y es que para garantizar la disponibilidad y sostenibilidad del agua y el saneamiento, deben acelerar los avances en materia de saneamiento, que es la meta 6.2, calidad de agua, que es la meta 6.3, eficiencia en el uso del agua, meta 6.4, y en cooperación internacional y gestión nacional de los recursos hídricos, que es parte de la meta 6.5. En cuanto al clima y medio ambiente, las perspectivas son positivas. En cuanto a la contaminación marina, que es contemplado en la meta 14.1, conservación meta 14.5 y una pesca más regulada en la meta 14.6. No obstante, aún hay mucho por hacer, ya que deben actuar urgentemente para invertir las tendencias en torno a la deforestación, que es parte de la meta 15.5, biodiversidad meta 15.2, turismo sostenible, meta 12, y políticas de cambio climático, que es parte de la meta 13.2. Un gran trabajo que todavía tienen por allí, que estamos seguros que van a lograr, y se van a lograr bastantes avances en ese sentido. Continuamos porque la ONU proyecta crear un sistema mundial de alerta temprana contra eventos climáticos. Una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas tiene como propósito crear sistemas de alerta temprana a fin de elevar la protección de los habitantes de la Tierra ante la creciente amenaza que representa el incremento en la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos debido al cambio climático.
El anuncio se dio el pasado 23 de marzo con motivo del Día Meteorológico Mundial y que tiene como plan de acción alcanzar en 5 años la meta propuesta y que será presentado formalmente en la próxima conferencia de la ONU sobre el clima, que es la COP27, a celebrarse el venidero noviembre en Egipto. De acuerdo a un comunicado emitido por la Organización Meteorológica Mundial, este organismo de la ONU liderará la ejecución del proyecto, que también ayudará a toda la población a adaptarse a los trastornos que ocasiona el cambio climático. Es importante resaltar que los fenómenos extremos relacionados con el tiempo, el clima y el agua son cada vez más frecuentes e intensos en muchas partes del mundo como consecuencia del trastorno del clima. Estas son las noticias más importantes hasta ahora. Estamos tratando un tema súper importante como es el cambio climático, tema que vamos a desarrollar en la tarde de hoy y que bueno, que nos atañe a todos. Los efectos del cambio climático ya son irreversibles, pero nos toca trabajar mucho, ¿verdad, Kleiber? Sí, muy importante esas dos noticias con respecto al tema de hoy. Vamos a aprovechar para saludar a la gente que se está conectando a través de @MIJP Radio. Nos encuentra por allá una compañera, Mariela Guillén, PEN 911 de Barlovento. Y Name Oficial también nos sigue a nosotros, está conectado también a través de @MIJP Radio. Aprovechando, antes de pasar al segundo bloque y a la pausa musical, saludamos a estas emisoras aliadas que nos vienen haciendo la retransmisión de este tipo de programas, sobre todo en la región de los Andes venezolanos. La Nación Radio en San Cristóbal, Angelus 106.9 FM, Contacto 93.7, YBKE Mundial 94.5, Uribantina 104.7, Andes 89.3, Buenísima 98.5, Calidad 90.3, Ciudad Rumbera en el Cobre Táchira, Deportiva WEC 104.3, W Radio 99.7, Campeona 96.5, La Voz de los Andes 88.5 en La Grita, Radio Alegría en 104.9, Pontatila 92.5. Ahora adquirimos nuevamente, digamos, entre nuestras emisoras, la emisora de la Guardia Nacional Bolivariana 97.3 en la frontera. En la frontera. Ya estamos rompiendo el tema de ese, Nos digamos. Estamos en Colombia. Eso es correcto. Y en el sector de Barinas y en el Alto Apure tenemos a Sidral 98.9 y Catabre 99.3. Bueno, recordando que el tema de hoy es cambio climático en el ámbito nacional. Tenemos ya en cabina a nuestros invitados y próximamente vamos a hacer el contacto telefónico con la doctora Isabel Di Carlo Quero. Entonces, por favor, Eduardo, vamos a una pausa musical y ya regresamos. Conociendo el cambio climático. Bueno, estamos de regreso a su espacio Tiempo y Clima en Acción de nuestra emisora MIJP Radio, la emisora de la seguridad y la paz. Recordando que salimos vía streaming en la página de nuestro Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y hoy en el live a través de Instagram, @MIJP Radio. Un saludo para estas personas que están conectadas. Elis Estrada se acaba de conectar. Saludo a todos aquellas que nos escuchan a través de cualquier plataforma. Bueno, vamos a comenzar saludando a las personas que tenemos en cabina. Saludo al ingeniero Héctor Fuenmayor, es ingeniero hidrometeorologista, graduado de la Universidad Central de Venezuela. Alta experiencia, ha trabajado en el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Ecosocialismo y se desempeña en el INAME desde un largo tiempo. Un saludo, Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Kleiber. Muchísimas gracias por la invitación a la radio, ¿no? Bueno, como dijo Kleiber, yo estoy en el INAME desde el principio, desde su creación, y ahorita estoy ejerciendo el cargo de gerente de investigación y desarrollo. Anteriormente estaba como gerente de redes y nos tienen a la orden ahí en el INAME. Bueno, muchas gracias, Héctor. Bienvenido a tu programa. También tenemos en cabina al ingeniero Dixon Iglesias. Como le decimos allá en el INAME, el profesor. Él tiene bastante tiempo también en el INAME y está a cargo de las tareas de capacitación y de las redes de las redes operativas. Y también vamos a estar interactuando con él en todo este tema de cambio climático en el ámbito nacional. ¿Cómo te encuentras, Dixon?
Bueno, Cleve, primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación y para, bueno, poner nuestro granito de arena en esto, en lo que es el cambio climático. ¿Qué te puedo decir? Muy bien. También estamos en el INAME desde su inicio. En realidad jugando así, como quien dice, esas dos bases. Primero como, ¿cómo le diría? El director del sistema por un largo tiempo, hasta que ahorita tuvo un cambio a áreas operativas, que es lo que nos lleva para comunicar todas las redes nuestras. Pero bueno, muy bien, en esta oportunidad esperemos que podamos dar ese granito de arena con la información que les traemos para esta tarde. Ok, muy bien, Dixon. Excelente. Recordando el tema de hoy, en esta emisora, es cambio climático en el ámbito nacional. Para eso ya tenemos en línea a la doctora Isabel Di Carlo Quero, quien es internacionalista del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, para que nos converse de este proyecto de ley contra el cambio climático que se encuentra en discusión en la Asamblea Nacional. ¿Cómo está, mi estimada doctora? Muy buenas tardes, encantada de estar con ustedes. Un gran saludo de parte de las autoridades de la Cancillería, a los queridos compañeros del INAMED, especialmente a su presidente, Coronel Pereira, a la directiva que te acompaña hoy en la cabina, a Lidia Juan Mayor, a Dixon González, un gran abrazo. Estamos muy animados de saber que ustedes tienen esta iniciativa sobre el cambio, iniciativa radial, cambio climático, la importancia de la radio para tratar de ayudar y llevar el mensaje a todos los rincones de Venezuela. Pues el 21 de marzo recibimos una estupenda noticia por parte de la Comisión Permanente de Constituciones de nuestra Asamblea Nacional que preside los Molines. Esta noticia refiere ya al proceso de consulta participativa y abierta a la construcción colectiva de una propuesta de ley de cambio climático. Ellos han habilitado una página web, la página web de la Comisión Permanente de Ecosocialismo de la Asamblea Nacional, en donde han publicado una propuesta de esquema de lo que debería ser el contenido de una ley de cambio climático para que todas las partes interesadas del país puedan hacer sus observaciones, comentarios, decir qué falta, qué debería estar, todos los aportes que crean que deban ser necesarios con respecto al clima. ¿Cuáles son las incidencias del clima para la población venezolana en primer lugar, para la actividad productiva nacional, para los ecosistemas y para la infraestructura, ¿no? ¿Por qué es tan importante tener una ley de cambio climático? Todas esas reflexiones, todas esas opiniones que se puedan generar de este proceso son valiosísimas para lo que va a ser la fase jurídica de redacción de un texto legal sobre cambio climático para el país. Por eso desde la Cancillería, las autoridades de la Cancillería, me permito felicitarlos por tener este espacio radial que contribuye al proceso de divulgación y de difusión del mensaje, de manera que esta sea una construcción realmente colectiva, que sea un reflejo de la realidad nacional, que sea un espacio abarcativo y un espacio de convocatoria, de encuentro nacional para entonces prepararnos en esta temática tan importante de las aristas, de todas las aristas que comprende nuestra Constitución Nacional. El clima es una de ellas importantes que está pendiente de tener una ley propia en el país. Acuérdense que Venezuela ha incorporado a su acervo jurídico todos los acuerdos internacionales en materia de cambio climático. Entonces ahorita corresponde ya tener una ley que permita la articulación nacional. El objetivo es que a todo nivel del país se pueda abarcar la problemática del clima, las incidencias del clima, cómo nos está afectando el cambio del clima, por qué es tan importante dar conciencia de esta situación para advertir los problemas de nuestra vida cotidiana, por ejemplo, servicios referidos a los servicios públicos, a la alimentación, la producción nacional. Entonces es de fundamental importancia que podamos convocar a todos los actores y a todos los sectores de la vida, tanto política, social, económica e incluso religioso, porque si ustedes recordarán, hasta el Papa Francisco produjo un
documento sobre cambio climático que se llama Nuestra Casa Común. Entonces es importante, y así como la Iglesia Católica, otras iglesias también han preocupado sobre las afectaciones del clima, y así organismos internacionales relacionados con el comercio internacional, con los derechos humanos, con temas ambientales, la incidencia del cambio climático en la pérdida de diversidad biológica, los temas referidos al incremento del nivel del mar, cómo afecta inclusive cuestiones relacionadas a la soberanía nacional. Entonces, el cambio climático es un tema de múltiples dimensiones, con múltiples aristas, que requiere la participación de todas las disciplinas posibles que puedan haber en el país, incluyendo también, así como lo recogió recientemente la actualización de la Ley de Ciencia y Tecnología, incluyendo los conocimientos ancestrales, los conocimientos tradicionales, el conocimiento popular, que son de vital importancia. Tuvimos la excelente oportunidad de celebrar junto al INAMED, la Cancillería y el INAMED, celebrar el Día Mundial de la Meteorología. Nos vamos a Barinas, tuvimos una interesantísima actividad en la Universidad de los Llanos, Ezequiel Zamora, la UNIDES, una oportunidad que permitió inclusive obtener el compromiso de esta importante institución académica universitaria de nuestro país, que es los Llanos, el occidente, para entonces ir sumando más voces y más actores a este proceso de construcción colectiva, porque acuérdense que cada estado de nuestro país es una particularidad con respecto al clima. No todos van a tener no van a padecer la misma incidencia del clima. Entonces, por eso es importante la convocatoria de todos los sectores académicos, así como se ha sumado recientemente la Universidad Popular del Ambiente, la Universidad de los Llanos, Ezequiel Zamora, y así sucesivamente otras irán también congregándose en torno a esta convocatoria de la Comisión Permanente de Ecosocialismo, porque precisamente cada estado es una realidad. Y la idea del cambio climático es tratar de ir desde lo local a lo nacional y viceversa, de lo nacional a lo local. Tenemos que buscar una estructura de participación que involucre a las alcaldías, a las municipalidades, a las gobernaciones, a las regiones, y así cada uno pueda ir aportando las distintas implicaciones del clima a su vida diaria, a su cotidianidad, y también a los aportes productivos que hace cada una de las regiones del país. Ok, doctora, muy importante todo el tema del aporte y esa reseña que hace usted con respecto a esta ley contra el cambio climático, que recordamos que está en discusión en la Asamblea Nacional, ¿no? Usted bien mencionó que esto no es solamente un asunto, digamos, ambiental, sino que se trata de, digamos, ver el cambio climático como un tema de diferentes dimensiones, ¿no? Recientemente, no sé si ustedes de seguro nos va a poder comentar con respecto al tema que ocurrió los pasados meses, la COP26, ¿no? Entonces, con respecto a este tema, claro, yo siempre, del punto de vista científico y el punto de vista geopolítico, hemos comentado que esas grandes, digamos, las grandes potencias, digamos, a nivel mundial, tratan al cambio climático como un mercado donde todos pueden comprar y vender ahora. Y utilizan esos grandes escenarios como la COP26 y las cumbres climáticas para precisamente geoposicionarse, ¿no? Entonces, bueno, hay como un doble discurso donde de una forma u otra llamamos a todos a medidas de acciones climáticas para contrarrestar digamos, el cambio climático, pero por otro lado vivimos entregando, ¿cómo se llama este tema? Concesiones a algunas grandes empresas, algunas grandes, digamos, corporaciones mundiales para que sigan explotando el planeta, ¿no? Una de nuestras usuarias que está conectada a través de @MJP Radio nos dice, bueno, ¿cuál es la posición de Venezuela? Usted que es internacionalista y trabaja en ese prestigioso Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿cuál es la posición de Venezuela con respecto a estos escenarios de la COP26 y esas, digamos, cumbres contra la crisis climática? Excelente pregunta, la cual voy a responder desde una perspectiva académica y en calidad de experta
al haber sido negociadora de Venezuela por 15 años de cambio climático, ¿no? Fíjate lo siguiente, ¿qué sucedió en la COP26? Hay un elemento muy significativo para Venezuela, la COP26. Venezuela fue casi que el único país que levantó la bandera de las implicaciones negativas de las medidas coercitivas unilaterales para la implementación del Acuerdo de París. Venezuela esbozó en todo este proceso multilateral un marco conceptual, referencial, jurídico, sobre cómo afecta la aplicación ilegal de estas medidas coercitivas, extorsivas, unilaterales, ilegales, a las posibilidades de los países de responder. Y con el secretario general de las Naciones Unidas en un evento la semana pasada, donde hace un llamado a las potencias, a los países que se han calificado como líderes del cambio climático, a paralizar la aplicación de estas medidas coercitivas unilaterales. ¿Qué es lo que está pasando con las medidas coercitivas unilaterales? La Convención Marco de las Naciones Unidas previó en su momento, acuérdense que es un instrumento de 1992, previó un apartado muy específico en el cual se quedaban restringidas o deberían prohibirse o deberían abstenerse los estados de aplicar medidas unilaterales. En ese entonces la aplicación de medidas unilaterales eran vistas en torno a la afectación que podían tener con respecto al comercio internacional, ¿no? Eso está en la Convención Marco de las Naciones Unidas. Obviamente, en 1992 al 2022, este tipo de medidas han evolucionado y hoy en día se conocen como medidas ilegales porque se hacen fuera del contexto de lo que las regula, que es la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales que alertó Venezuela en la COP26, hoy en día están siendo señaladas por el secretario general de la ONU como un factor que va a poner en riesgo el cumplimiento del primer periodo o la primera fase de implementación del Acuerdo de París. La primera fase del Acuerdo de París, recuerden, es del 2021 al 2023. La situación actual en el escenario prebélico, por la situación entre Ucrania y Rusia y las medidas coercitivas unilaterales que los países de Occidente, los líderes de cambio climático han aplicado a Rusia, está poniendo en riesgo el cumplimiento de las metas de los principales países que tienen, digamos, la mayor responsabilidad en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Esta aplicación ilegal por parte de países de Occidente a Rusia está constituyéndose en lo que se ha denominado guerra económica, en donde hemos visto una alteración de todos los valores internacionales de los commodities, tanto energéticos como de alimentación. Entonces, esto va a hacer que los países tengan que desviar recursos que estaban previstos inicialmente para la lucha contra el cambio climático y para el cumplimiento de la primera fase del Acuerdo de París. Van a tener que desviar eso en la adquisición de energía y un precio incrementado de alimentos, ¿no? Por la situación en la que se ha devenido esta aplicación fuera de control, al margen del derecho internacional de las medidas coercitivas unilaterales. Entonces, en este contexto, Venezuela está advirtiendo, ¿no?, cómo se puede riesgo el cumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de estos países, y preventivamente se está trabajando en una propuesta legislativa nacional de cambio climático, ¿no? Hay que recordar que Venezuela es un país que no tiene obligaciones de gas invernadero, tal como está previsto para los países que tienen responsabilidades históricas. Pero sin embargo, Venezuela se compromete en el marco del Acuerdo de París con un instrumento que se llama las contribuciones nacionalmente determinadas. En la COP26, Venezuela revisó y ajustó su contribución nacionalmente determinada, donde están los sectores en los cuales Venezuela se iba a comprometer a hacer que no se incrementaran las emisiones de estos sectores en los que Venezuela consignó en su contribución nacionalmente determinada.
Entonces, así están las cosas, la dinámica global va muy rápido, va cambiando, hay que estar prevenido y la situación con el clima es que es algo que no responde a nacionalidades o a países específicos, ¿no? Claro, doctora. Son eventos que ocurren, como ustedes expertos en prevención y alerta, siempre están monitoreando todo, son eventos que ocurren y que son originados por una acumulación de gases en la atmósfera, de las cuales son responsables unos países que tienen una larga trayectoria de tiempo emitiendo gases de efecto invernadero, ¿no? Pero el padecimiento que origina el problema, ¿no? Que indistintamente se ven afectados los países y más afectados los países que no están en la capacidad de responder, que son los países que se conocen como el sur global o como los denomina la convención, países en desarrollo, ¿no? Entonces, en este tanto estamos tratando de observar cómo está en riesgo el cumplimiento de la primera fase del Acuerdo de París, lo que va a dejar muy mal escenario la diplomacia multilateral del cambio climático y específicamente la vocación sincera de los países que se denominaron líderes de cambio climático en solventar esta problemática global, ¿no? Hoy en día se habla de eventos meteorológicos catastróficos o eventos meteorológicos extremos mortales. Meteorológicos o climáticos extremos mortales, porque si ustedes recuerdan, el año 2021 fue el año de mayor incidencia de estos eventos, con índices preocupantes, ¿no? De pérdidas humanas, ¿no? Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, Sí, bueno, sí, doctora. De eso nos va a seguir conversando en el próximo bloque. No vamos a estar conversando aquí con el ingeniero Dixon, el ingeniero Héctor Fuenmayor. Y por favor, vamos después de la pausa musical a seguir conversando con el tema nacional, y quisiera que nos hiciera más énfasis con el tema de los fenómenos meteorológicos extremos que han venido, digamos, afectando el territorio, digamos, nacional. Muy buena la intervención con respecto a ese panorama mundial, y yo creo que ha llegado el momento de hacer una pausa musical. Vamos a tener a Will Rosario, Bajo la Luna. Adelante, Eduardo. Bueno, estamos de regreso a su espacio MIJP Radio con nuestro programa Tiempo y Clima en Acción. Estaremos conversando en este momento con el mismo tema, cambio climático en el ámbito nacional. Tenemos en cabina al ingeniero Héctor Fuenmayor y al ingeniero Dixon Iglesias, que nos estarán conversando, comentando con todo lo que está respecto al tema de la ley contra el cambio climático también, ¿no? Bueno, Héctor, ¿qué nos puedes decir tú? Esta mañana participaron en el tema de la conferencia que nos realizamos, que realizaron desde la asamblea a través del Zoom, ¿sí? En los últimos 60 años, ¿sí? En los últimos 60 años en Venezuela y en el mundo, ¿qué ha pasado para que hoy en día tengamos una posible secretaría o una secretaría con respecto al tema del cambio climático y un Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología que también juega papel súper importante en este tema? Bueno, Kleiber, para poder contestar esa pregunta tenemos que hacer historia, ¿verdad? Y nos vamos a remontar al año de 1946. En el año de 1946, el Colegio de Ingenieros de Venezuela propone la creación de un Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, ¿verdad? Para atender la demanda hidrometeorológica en el país. Este llamado que hace el Colegio de Ingenieros en su momento no fue tomado en cuenta, y en el año 1948 en el tratado de la Conferencia Venezolana de Meteorología, auspiciado por la Fuerza Aérea Venezolana, se trató el mismo tema, siendo nulo para las autoridades en ese momento. No se realizó ningún instituto.
en el año 1950, el Servicio Hidrológico del Ministerio de Obras Públicas, el extinto Ministerio de Obras Públicas, también hace énfasis en la creación de un instituto. Tampoco fue tomado en cuenta. En el año 1953, en el Congreso Panamericano realizado en Río de Janeiro, en Brasil, los venezolanos que formaban parte también de esa comisión hicieron énfasis en la necesidad de un instituto. Ahí tampoco fue tomado en cuenta. En el año de 1961 se crea en la Comisión Nacional de Hidrología y Meteorología se crea el CONICYT. ¿Okay? El CONICYT era un órgano que estaba conformado por miembros o entes que hacían hidrología y meteorología en Venezuela, ¿verdad? Realmente lo que hacían era como un club de amigos y nunca se llegó a nada. Y se fue desvaneciendo esa comisión. Pero en el año de 1986 se retoma esa misma comisión con el jefe de servicio de la Fuerza Aérea, la Universidad Central de Venezuela, el INIA, los representantes permanentes de la OMM, y se le da la responsabilidad al Ministerio del Ambiente en ese momento para que se encargue de elaborar un proyecto para crear un instituto. En el año 1988 se comienza a tomar forma este proyecto, pero debido a los acontecimientos políticos, eso fue a principios del 88, pero los acontecimientos políticos en esa época, uno que dejó en Venezuela una mala experiencia, el Caracazo, todo eso fue suspendido. Bueno, entonces en el año 89 se retoma el proyecto con los organismos antes mencionados, los que formaban parte de la comisión del CONICYT, EDELCA, el INIA, UCB, la Armada y la Fuerza Aérea Venezolana. Entonces, el proyecto en el año de 1992, el proyecto se eleva de categoría, debido a que no solamente iba a ser una oficina de pronóstico, sino se eleva de categoría porque va a tener otras funciones. Además del pronóstico, tiene funciones de manejar una red, manejar la hidrología, tiene que hacer bases de datos, todo esto que tiene que ver con la meteorología, ¿no? Entonces, en el 82 se eleva, como ya lo dije antes, de categoría. Del año de 1992 a 1999 hay un financiamiento otorgado por la embajada norteamericana a un consorcio norteamericano. ¿En qué consistía esto? Esto consistía en ver todos los entes que tenían que ver con la hidrología y meteorología y la agrometeorología, de cómo estábamos desde el punto de vista técnico y tecnológico para poder crear un instituto. Bueno, eso se hizo durante ese periodo, 92-99. En el año 2000, el Ministerio del Ambiente retoma el proyecto con el viceministro en esa época. ¿Ok? Entonces se le da un impulso bastante grande a ese proyecto. En el 2002 comienzan los procesos licitatorios para crear el instituto. En el 2005, por las grandes precipitaciones que hubo en Venezuela, hubo pérdidas humanas, materiales, se crea un instituto, se crea una mesa de trabajo en la Universidad Central de Venezuela, donde en ese mismo, como estudiante, el ingeniero Kleiber participó. Y el proyecto BNM crea una oficina de pronóstico llamado CENAP, CENAP quiere decir Centro Nacional de Pronóstico Hidrometeorológico. Y se estuvo trabajando ahí con la Fuerza Aérea, la Armada, el Ministerio del Ambiente y todos estos organismos que ya yo había nombrado. Y en el 2006 se crea el INAMET por el ciudadano presidente de la República Bolivariana en Venezuela,
en el Consejo de Ministros número 489, de fecha 17 de julio del 2006. Y en el año 2009, en el segundo semestre, nos mudamos del CENAP a las actuales instalaciones del INAMET. Cuando se habla de 60 años, vemos que vamos del periodo 1946 al 2006, que es como cuando se crea por ley el instituto. Es decir, que pasaron 50 años, muchos acontecimientos para tener un Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Bueno, Kleiber, esa es la respuesta a la creación del instituto de hace 60 años. Ok, muy bien. Digamos que prácticamente desde 1999-2005 hay un impulso en todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos que lleva el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores a través del Viceministerio de Gestión de Riesgos y Protección Civil. Claro, entonces nosotros hemos abarcado diferentes ámbitos, ¿no? Diferentes áreas para que hoy en día exista tanto un instituto como un proyecto de ley contra el cambio climático. Entonces, por ejemplo, Dixon, cuando estamos hablando de que hemos abarcado diferentes ámbitos, tanto a nivel educativo, ¿qué se ha hecho en el país con respecto a la capacitación? ¿Es más mejorado? Pues yo te ponía el ejemplo. A mi hijo, que tiene 4 añitos, ¿ok? Bueno, aprovechando un momento, la licenciada Lice Freitas está de cumpleaños el día de hoy. Un aplauso, Edu, por fallar, un aplauso. Está de cumpleaños. Menos mal que aquí estamos en vivo y no se pasa aquí nada, ¿ok? Que no se pasa nada. Gracias a todos, de verdad. Estoy muy contenta de formar parte de este proyecto, este programa. Llegué a un mes prácticamente que había comenzado el programa. Y bueno, de verdad que me ha gustado mucho. Todo el equipo aquí en MIJP Radio me han prestado toda la colaboración. Y bueno, feliz de formar parte de este proyecto. Entonces, muy breve, por favor, Dixon, que ya nos están haciendo señas ya de la cabina. Desde el punto de vista educativo, ¿cuál ha sido el reto del INAMED con respecto a la formación de todo esto que tiene que ver con el cambio climático, gestión de riesgo y otros ámbitos que nos quieras comentar? Bueno, Kleiber, fíjate, como el instituto como tal, el INAMED, inmerso, ¿verdad?, en este mundo ya que hemos estado hablando de los efectos de emisiones de gases de efectos de invernadero. Se ha preocupado bastante en el sentido de abarcar un poco más, y más allá de esa parte de quedarnos nada más que para investigar y dar. En la parte educativa, nosotros hemos avanzado, no porque, sinceramente te digo, la UNESCO ha estado involucrada desde el comienzo de que salió, pues, o tuvieron en ese momento la apertura para hablar del cambio climático. Pero nosotros ya veníamos estudiando todos sus efectos. Mira, te voy a decir, por lo menos en cuanto a en el ámbito ya de educación, hemos estado preparando, hay un currículo, más que todo, para atacar el cambio climático. Pero queremos que esto sea a nivel nacional, que haya materias que sean transversales, desde la que el niño entra, como tú bien lo has dicho ahorita, el nivel donde está tu bebé, que ya tiene preguntas en cuanto al cambio climático y en general. ¿Por qué? Porque esto va a agarrar y va a crear en estos jóvenes a entender y abordar las consecuencias del calentamiento del planeta. ¿Cuáles van a ser uno de los resultados? Que estos mismos van a impulsar a modificar la conducta y los va a ayudar a adaptarse a lo que es una emergencia a nivel global, como lo es el cambio climático. Entonces, yo creo que estamos bien encaminados en cuanto a la educación, pues, que hemos estado impartiendo. La vamos a ir mejorando, nutriendo, ya con bases legales, como te dije, lo de las materias que tienen que ser transversales a todo esto.
Esto es lo que te quería Comenta. decir, comentar. Bueno, muchas gracias, Dixon. Súper importante. Todavía tenemos en la línea a la doctora Isabel Di Carlo. Doctora, si quiere, digamos, despedirse de todos nuestros oyentes con unas recomendaciones con respecto a la discusión de este proyecto de ley. Bueno, que se sientan parte, que se interesen en el proceso, que tengan un sentido de responsabilidad para el país y para los medios de subsistencia que mantienen la economía del país, para temas de los recursos hídricos que generan la hidroelectricidad en el país, y así un sinfín de aspectos que están relacionados con la alteración que está teniendo el clima, las incidencias del clima, para nuestra vida diaria, nuestros medios de subsistencia, y también para pensar en qué le vamos a dejar a nuestros hijos. Vienen después de nosotros, vienen ya tocando la puerta las generaciones de relevo, conscientes y preocupadas por el cambio climático. Hay que seguir insistiendo en la educación ambiental específica hacia el clima, la educación ambiental climática, que muy bien contribuye el INAMED, desde los espacios de INAMED, crear esa conciencia, enseñar a las personas a conocer los instrumentos de medición que utiliza el INAMED para ver cómo se va viendo los cambios y inclusive ir salvaguardando, manteniendo el registro histórico del clima en el país, ¿no? Esto es importantísimo porque es lo que permite constatar cómo ha venido evidenciándose la alteración del clima y las incidencias, ¿no? Cómo hemos ido pasando a climas secos, con eventos de sequía extrema como los ocurridos en el 2016 o con eventos de lluvia que salen del rango del promedio normal de precipitación. Entonces es muy importante la cultura que fomenta el INAMED sobre el tema. Doctora, la estamos escuchando. Doctora, la estamos escuchando muy entrecortado. Eh, yo creo que, bueno, como siempre, nos quedamos un poquito cortos con el tiempo con estos temas amplios y científicos. Va a estar cordialmente invitada a un próximo programa para conversar sobre el proyecto de ley. Un placer para nosotros haberlo tenido a usted en el programa de hoy sobre el cambio climático. Bueno, creo que ellos van a estar también encantadísimos de poder ir reportando los avances del proceso que ha iniciado la Asamblea Nacional. Claro, doctora, muy bien. Ellos van a ser nuestros próximos protagonistas junto a usted aquí en cabina, en nuestro programa
MJP Radio. Rápidamente el ingeniero Héctor, por favor, alguna recomendación, alguna despedida bastante rápida, igual que Dixon. Bueno, muchas gracias, Cleber, por habernos invitado a la radio. Y bueno, aquí estamos a la orden en el Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología para, además del tema del cambio climático, cualquier otro tema relacionado con la hidrología y meteorología a nivel nacional. Muchas gracias. Bueno, gracias, Cleber, por la invitación y esperando por la próxima. Y bueno, preparándonos mejor para seguir avanzando en la cuestión de educación en cuanto al cambio climático. Bueno, de parte del coronel Pereira, presidente del INAMED, estimados oyentes, estamos llegando al final de esta edición. Recordando nuestras redes sociales, en Twitter, @Ichazo1, MIJP, _BZLA, @INAMED, en Instagram, Remigio Ceballos Ichazo, MIJP Venezuela, _ y @INAMED Oficial. Y como siempre, MIJP Radio en ambas redes. Parafraseando a nuestro comandante eterno Hugo Chávez, no cambiemos el clima, cambiemos nuestra forma de actuar. Recuerda que estamos todos cambiando siempre. Lo dejamos con Eduardo y el tema musical de Héctor Lavoe, Sonoro con Songo.